probablemente no te hayas enterado porque esta noticia ha pasado absolutamente desapercibida en los grandes medios convencionales. Pero el gobierno acaba de aprobar un mínimo en el tipo impositivo del impuesto de sociedades, ese impuesto que pagan las empresas por tener sus beneficios. ¿Te habías enterado? Probablemente no, ¿verdad? Y quizás si te habías enterado, o al menos te sonaba que ya existía este mínimo del 15%, pues que no te sorprenda, porque efectivamente ya existía esta aprobación por parte del gobierno. Lo que ocurre es que en su día fue de forma individual, de forma aislada, sin tener en cuenta los preceptos y los postulados y las directrices de la Unión Europea, y de aquella forma, como se hizo en el año 2021, ¿vale? Hace apenas unos años, y ahora pues se ha hecho de una forma más cohesionada con todo lo que implica la Unión Europea y sus directrices, ¿no? Oye, todos los países tenéis que trasladar esto. De hecho, el gobierno español ha llegado tarde. Tenía que haberlo hecho para principios de 2024, incluso se le instó desde la Unión Europea a que lo hiciera ya, o se le sancionaba, o al menos se le iba a denunciar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? A España y otros muchos países como Polonia, etcétera, ¿no? Pero ya tenemos aquí este mínimo que, bueno, tiene que pasar por las Cortes Generales, pero lo previsible es que sea aprobado, un mínimo del 15% del impuesto de sociedades. ¿Qué implica? ¿Cuáles son las empresas que lo van a pagar? ¿Se va a ver afectada nuestra vida cotidiana por ello? Vamos a hincarle el diente a esto. Para empezar, es importante recapitular, contextualizar que cada uno de los países de la Unión Europea y cualquier otro tiene unos tipos impositivos diferentes sobre el impuesto que grava los beneficios empresariales. Aquí podéis ver en este gráfico del orden mundial que Francia tiene en torno al 32% su tipo impositivo, México 30%, Portugal 30%, España tiene el 25% desde el año 2014, el Partido Popular lo bajó desde el 30% al 25%. Y desde el gobierno actual, el de coalición, ha bajado del 25% al 23% para las micropymes, ¿vale? Para las empresas más pequeñas de todas. Pero luego tenéis pues algunos países como Irlanda, que tiene el 12,5%, 9% tiene Hungría y Suiza tiene 8,5%. Entonces, claro, esto para la OCDE siempre ha sido un problema. ¿Por qué? Porque si cada país tiene al fin y al cabo una tributación diferente para las empresas, que por cierto no es solo el tipo impositivo, recordad que la tributación tiene un montón más de elementos, por ejemplo bonificaciones, deducciones, exenciones, parte que te perdonan de los beneficios por los que no vas a tributar, pero bueno, se suele resumir fácilmente con el tipo impositivo, ¿no? Que te da bastante información, pero insisto, hay mucho más. Pues como digo, si hay un país como Irlanda que te está ofreciendo una tributación más laxa a las empresas, pues muchas empresas que están a lo mejor decidiendo cambiarse de país, dicen, oye, pues yo me voy a Irlanda, que voy a pagar menos impuestos. Entonces esto desde el año 2008 ha sido puesto sobre la diana y ha habido muchos intentos de cambiar, mucha presión de tratar de combatir estos paraísos fiscales, que al final es eso lo que son países como Suiza, Hungría o Luxemburgo, ¿no? Que bajan la tributación, atraen empresas transnacionales, son grandes empresas que se pueden trasladar a un país, no es la farmacia de barrio, la tienda de barrio, la peluquería de barrio, evidentemente, ¿vale? Son grandes empresas transnacionales que dicen, me voy aquí y lo que hago es pagar menos impuestos. Entonces significa menos recaudación, mayor desigualdad de la renta y la riqueza y cosas muy alocadas como lo que ocurre en Irlanda, que es que el Producto Interior Bruto se te dispara sobre el papel, pero no mejora la vida de la gente. Sobre eso tengo un vídeo en mi canal de YouTube por si os interesa. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en España con los impuestos de...? Bueno, como se estaba diciendo, no he terminado de decirlo, pero ha habido muchos intentos por parte de la OCDE, de la Unión Europea, encaminados a combatir esto. ¿Cómo? Bueno, pues pidiéndole a Suiza que sea más transparente, logrando el tipo impositivo del 15% que se está aprobando ahora progresivamente en los países, ¿no? La idea sería, oye, todos al menos un mínimo del 15%. Fijaos que ahora Irlanda tiene un 12,5%, oye, pues que al menos cada gran empresa de esa pague un 15%, que tampoco es una locura. Fijaos lo que estamos viendo, que en España el tipo nominal es del 25%, pues le estamos diciendo a las empresas que, oye, que al menos paguen el 15%, que no es poco porque algunas pagan en torno al 2 o al 3%, que es una locura, es una barbaridad, es una vergüenza, ¿no? Pero 15% tampoco es una locura como estábamos comentando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en España con los impuestos de sociedades? Pues fijaos, durante la burbuja inmobiliaria, a final del siglo XX y a principios del siglo XXI, fijaos, los beneficios empresariales aumentaban mucho y por lo tanto también la tributación, ¿vale? Estos son los ingresos del impuesto de sociedades hasta que llegó la crisis del año 2008 y entonces lo que hemos tenido es muchos menos beneficios por parte de las empresas y también menor recaudación. Pero hoy día ya están las empresas españolas en su totalidad ganando más que es lo que ganaban antes del año 2008. Y sin embargo, fijaos lo que ha ocurrido con la recaudación del impuesto de sociedades.
¿cómo es posible que teniendo los mismos beneficios o más, pues acaben pagando la mitad prácticamente de lo que pagaban antes? Bueno, pues porque nuestro gran amigo Mariano Rajoy en el año 2014 lo que hizo fue aprobar un montón de bonificaciones y dar muchas más facilidades a las empresas para que se les perdonara impuestos y no pagaran tanto. Por esto que os digo de, oye, si estás tributando en otro país, bueno, pues te perdono porque estás pagando ya allí, no vas a pagar aquí. Y hay técnicas utilizadas por las grandes empresas para falsear sus cuentas y decir, oye, que yo todos los beneficios los estoy obteniendo en Irlanda. Ah, qué casualidad, allí pago muy pocos impuestos, pero yo apenas estoy obteniendo beneficios aquí. Insisto, los beneficios es algo muy fácilmente manipulable en términos contables porque el beneficio no existe, ¿vale? Es un indicador abstracto que es la resta de gastos e ingresos y entonces yo puedo ir modificando de un sitio a otro los gastos y los ingresos para torturar los datos y que me digan lo que yo quiero. Entonces, fijaos que aquí a partir del año 2014, esa barra azul tan grande que veis, que es lo que mayormente explica que las empresas no paguen tanto impuestos de sociedades, es por culpa de esto que os estoy diciendo, 2014, Mariano Rajoy, Partido Popular en el gobierno con mayoría absoluta, diciendo, oye, las empresas se les va a perdonar mucho más impuestos. En parte porque tuvieron pérdidas durante la crisis y en parte porque están tributando en otros países. Pero claro, fijaos la cantidad de dinero que se le acaba perdonando. Todo lo que veis de ahí para abajo es dinero que se le perdona a las empresas por el pago de impuestos de sociedades. La barra azul oscura es porque teóricamente, supuestamente, están pagando impuestos en otros países como Irlanda y entonces, pobrecillas, no deberían pagar tanto aquí, ¿no? Y si queréis saber las técnicas de elusión fiscal, tengo un vídeo, ese de Irlanda, hablando sobre ello. Aquí simplemente os voy a resumir y solamente voy a señalar las técnicas que utilizan para que no paguen tantos impuestos en España. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues si tienen varias sucursales, varias empresas en varios países, lo que se hacen es tratos entre ellos, acuerdos, algunos servicios que a lo mejor son solo sobre el papel. Oye, pues yo te hago un servicio de asesoría, ¿no? De una empresa a otra. Entonces, la empresa tiene que pagarle a la otra y eso significa más gasto, menos beneficio. Bueno, pues casualmente siempre son las empresas que están situadas en los paraísos fiscales con menor tributación, como Irlanda, los que realizan esos servicios, pagan más y entonces pues tienen menos beneficios, ¿no? Perdón, los beneficios se concentran en Irlanda, es al revés, ¿vale? Son las empresas, la parte de las empresas, o sucursales o lo que sea, una empresa socia, que está en un país en el que se pagan más impuestos, bueno, pues esas hacen servicios a otra empresa y entonces, por supuesto, la cosa cambia y el caso es llevarse los beneficios empresariales a la zona, solo en términos contables, insisto, a la zona en la que menos impuestos se pagan por los beneficios, ¿no? Insisto, si queréis más información sobre esto y con las técnicas más detalladas, tenéis el vídeo de Irlanda que tengo en mi canal. Aquí os traigo un informe, un estudio de analistas que se dedican a esto. Uno de ellos es Gabriel Zucman, que creo que lo conocéis bastante, que fue publicado en abril de 2020, que realizaba una especie de estimación de la cantidad de dinero que pierden los países precisamente por estos agujeros en el impuesto de sociedades, ¿no? Como al final las empresas dicen, pues yo me llevo contablemente mis beneficios allí y entonces yo pago allí y como tengo deducciones por doble imposición de ya he pagado allí, pues entonces no pago aquí nada. Fijaos, ¿cuáles son esos países en los que las grandes empresas utilizan estas técnicas? Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España. Fijaos que son, por supuesto, Estados Unidos. Estados Unidos siempre es de las más importantes. Grandes empresas tecnológicas que, al fin y al cabo, se van ingresos, se van beneficios, teóricamente, hacia otros paraísos fiscales, hacia otras regiones que son paraísos fiscales, porque allí se pagan menos impuestos, ¿no? Entonces ahí tenéis cálculos sobre la recaudación que se acaba perdiendo. Por ejemplo, en el caso del Reino Unido sería un 32% de todo lo recaudado por impuestos de sociedades. Todo ese dinero se perdería, lo perdería las arcas públicas británicas por este tipo de técnicas, ¿no? En España sería un 18%, ¿eh? Por eso, lo estamos viendo en el gráfico anterior, se recauda menos de lo que se recaudaba antes del año 2008, a pesar de que entonces tenían menos beneficios empresariales que ahora. Y fijaos, la parte de abajo son los países hacia los que van los beneficios, ¿no? Que son Caribe, son las islas del Caribe, las que tienen obviamente una tributación muy laxa. Irlanda, Luxemburgo, Hong Kong, Suiza, ahí lo tenéis, ¿no? Y la cantidad de ingresos que reciben precisamente por estas técnicas de paraíso fiscal.
Y aquí podéis ver el tipo impositivo sobre los beneficios en función de la facturación de las empresas. Entonces tenéis que algunas empresas, grandes grupos empresariales solamente, grandes grupos empresariales, pues si factura entre 0 y 1 millón de euros, el tipo impositivo es del 10,3%, o sea, muy por debajo del 25%, que es el tipo nominal oficial. Algunas empresas sí llega a 19%, que ya está más cerca, ¿no? Entre 1 millón y 2 millones de facturación, pero fijaos, a medida que va aumentando la facturación, son grandes empresas que tienen mayor servicios de consultoría, mejores abogados, mejores de asesoría fiscal y saben cuáles son los resquicios de cada legislación internacional para pagar menos impuestos. Pues tenemos que las que tienen más de 1.000 millones de euros, que es una locura, ¿vale? Pues resulta que solo pagan 4,6%. 4,6% sobre todos sus beneficios. O sea, es un robo. Es un robo a las arcas públicas que, como digo, pueden cometer estas grandes empresas porque tienen suficientes recursos e infraestructura, ¿no? Aquí tenéis el número de convenios de España con todos los países. Tiene un montón de convenios. Tiene concretamente 96 convenios, ¿vale? Y algunos son más laxos que otros, aquí lo tenéis. En fin, esto simplemente por si os interesa. Es verdad que también en el año 2021 el gobierno de coalición dijo, oye, no vamos a perdonar el 100% de los beneficios, vamos a perdonar el 95%. ¿Vale? Bueno, no es mucho, no es un cambio muy loco, pero desde luego que iba en la buena dirección, ¿no? La de decir, oye, no te voy a perdonar todo porque sé que me la estás jugando, sé que estás pagando impuestos en un país en el que en realidad apenas se pagan, ¿no? Y te sales con la tuya. Y aquí tenéis en este gráfico, que está extraído del diario.es, una ilustración en la que se puede ver claramente lo que vamos a comentar a continuación, que es la diferencia entre ese tipo mínimo del 15% que aprobó en su día el gobierno en coalición en solitario, pasando de la Unión Europea en el año 2021 para el año 2022, y el tipo impositivo que se acaba de aprobar. Fijaos, aquí tenemos, en amarillo sería todos los beneficios, ¿vale? Insisto, en el año 2021, mucho más beneficio que en el año 2007, en pleno auge, en plena cúspide de la burbuja inmobiliaria. Pero los beneficios, que sería la parte azul, es menor. ¿Por qué? Pues porque, fijaos, en esta continuación del gráfico, la parte que está ahí señalizada, ¿no?, con esa línea discontinua, es lo que la autoridad fiscal va a tener en cuenta como que ha ganado dinero. En realidad, lo que verdaderamente ha ganado dinero es lo amarillo, ¿no? Pero lo que hago es, con esas deducciones, esas bonificaciones, tenerte en cuenta solo lo que está dentro de la línea discontinua, ¿no? Que supuestamente son los beneficios que has ganado. No son los reales, pero son los únicos que te voy a tener en cuenta para aplicarte el tipo impositivo, ¿vale? Entonces, fijaos qué es lo que ha ocurrido, que en el año 2021 se tiene en cuenta muchos menos beneficios. O sea, se perdona más del doble. Todo lo demás se deja fuera. Y esto es por deducciones de doble imposición o créditos fiscales por haber tenido pérdidas en el pasado, por invertir en innovación y desarrollo, que también te perdono dinero así, que a veces es también un coladero. Yo conozco asesores en empresas, asesores fiscales, que me han contado que tú simplemente volcando una máquina, que es lo que hacía la empresa, vuelca la máquina y entonces cae una viruta de madera sobre ya una superficie, y eso lo consideraban innovación y desarrollo, ¿vale? Solamente volcar una máquina. ¿Y por qué lo consideraban así? Pues para poder pagar menos impuestos, porque tienen deducciones fiscales. Entonces es otro coladero que hay que supervisar y hay que controlar, porque las empresas, siempre que puedan pagar menos impuestos, lo van a hacer, y van a hacer todo tipo de técnicas de picaresca como las que os estoy diciendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que se aprobó en el año 2021 y lo que se acaba de aprobar ahora? Que el gobierno de coalición en el año 2021 aplicaba el mínimo del 15% sobre la línea que tenemos circunscrita ese área dentro de la zona de línea discontinua, ¿vale? Que es menor que la barra amarilla. Y lo que ha determinado la Unión Europea a través de una directiva es que se tenga en cuenta todo, ¿vale? Que sea el 15% sobre lo amarillo. Y eso es mucho mejor. Como puede ver, en realidad es el resultado contable ajustado, o sea, se hacen algunos ajustes, no es exactamente el beneficio, pero muy parecido, y sobre todo es mucho mejor que la base imponible. La base imponible, que es la zona que está ahí entre la línea discontinua. Así que es un avance muy bueno por parte de la Unión Europea. La pega es que solo 15%. Claro, solo 15%, pues desde luego se antoja absolutamente insuficiente. Lo ideal sería un 25% o al menos un 20%. Pero 15%
es poco. Es un avance, insisto, que al final este progreso en la Unión Europea va así, ¿no? Poco a poco, combatiendo los paraísos fiscales, el fraude fiscal. Se ha avanzado bastante desde el año 2008, pero siempre a cuentagotas, ¿eh? Y bueno, también aquí es importante tener un Parlamento Europeo que esté dispuesto a esto y no, pues imaginémonos un Parlamento Europeo dominado por la extrema derecha, pues probablemente no sería tan partidario de hacer este tipo de cuestiones, ¿no? En este gráfico, de nuevo extraído del diario.es, se puede ver claramente lo que estábamos viendo. Los amarillos son los beneficios reales, ¿vale? Hoy día están por encima de los beneficios alcanzados en plena burbuja inmobiliaria y sin embargo la base imponible está hundida porque se perdonan muchos beneficios. Se dice, estos beneficios no te los cuento para calcular tu impuesto de sociedades, ¿vale? Y por eso los impuestos están más bajos por culpa de la base imponible. Entonces es un avance como se pedía desde un montón de organismos económicos y partidos políticos que le pedían al gobierno, concretamente al Ministerio de Economía del PSOE, que no fuese el 15% sobre la base imponible, porque ya había bajado mucho la base imponible, pero bueno, no pasaron por el aro, ha tenido que llegar la Unión Europea para hacer este tipo mínimo del 15% más progresivo y más justo, ¿eh? Tócate los pies con el PSOE. Y vamos terminando con ese tipo efectivo y la diferencia que hay con el tipo nominal. Yo os decía que el tipo nominal en España está en el 25% para la mayor parte de las empresas, 23% para las más pequeñas, 28% para los bancos y las energéticas, pero la realidad es que luego tú, cuando le tienes en cuenta todo lo que perdonas, todo lo que al fin y al cabo estás quitando de calcular en los impuestos, pues te sale un tipo impositivo que de media está en torno al 20%, ¿vale? 20% sobre la base imponible. Estamos hablando sobre esa parte que ya está reducida, ¿no? ¿Y qué pasa sobre el resultado contable, que sería esta medida que se asemeja a los beneficios? Pues que está en torno al 9,4%. O sea que en realidad las empresas, cogidas en su totalidad, solo están pagando el 9,4% de todo su beneficio, ¿vale? O sea, los asalariados pagamos más, los pequeños autónomos pagan más. Cualquier persona que tenga un ingreso por lo que sea, por un trabajo, un servicio o lo que sea, tiene que pagar más que el 9,4%, ¿vale? Entonces aquí está el agujero tremendo del impuesto de sociedades que se está tratando de resolver de esta forma. ¿Cuánto dinero se recaudaría? Es muy difícil saberlo, ¿vale? Según Gesta se recaudaría en torno a 5.000 millones de euros. 3.000 millones de euros, según algunos observatorios 5.000 millones de euros. Al final, pues como yo siempre digo aquí en este canal, a mí no me importa la cantidad de dinero que se recaude, me importa que al fin y al cabo las empresas acaben contribuyendo acorde a su capacidad económica, dándole respuesta al artículo 31 de la Constitución española, logrando que haya mayor justicia fiscal. Eso es lo importante. A mí no me preocupa tanto cuánto dinero se va a recaudar, no es lo más relevante aquí. Pero si os interesa, pues tenéis aquí una ilustración de un diagrama del orden mundial en el que se puede ver un cálculo que siempre hay que tomarlo con pinzas porque obviamente va a depender de muchísimos factores, pero bueno, tenemos que Luxemburgo, Irlanda, Bélgica y Polonia, puede ser, y Chipre, que son paraísos fiscales o tienen una tributación baja, si al final acaban poniendo este impuesto del mínimo del 15%, pues acabarían ingresando mucho más, ¿vale? No he explicado cómo funciona este tipo, pero sería como un impuesto extra, ¿eh? Es curioso porque no estaba así pensado para el año 2021, lo que se aprobó. En este caso, lo que ha mandado la Unión Europea es que si hay una empresa que se ve que está pagando menos del 15%, le ponemos un impuesto extraordinario que se llama impuesto complementario para que acabe pagando el 15%. Y no afecta a todas las empresas, solo afecta a las más grandes, a las que tienen una facturación superior a 750 millones de euros y que además lo hayan hecho durante 2 de los últimos 4 años. O sea que es una minoría de empresas, se calcula que vaya a afectar solo a 126 grupos empresariales que tienen su matriz en España y 707 grupos empresariales que tienen pues su matriz en otros países de fuera de España, ¿no? O sea que es una minoría de empresas, que nadie se preocupe si está pensando que en su pequeña empresa va a pagar más. No, esto está enfocado a las grandes empresas y en el caso de España pues aumentaría la recaudación un 2,5% más, como ahí podéis ver, que tampoco es mucho, pues no viene mal y desde luego mejora la justicia fiscal y en comparación con otros países pues no está tan mal, ¿no? Y ya está, esto es lo que tenía que comentar con vosotros y vuelvo a lo mismo de antes, o sea, es un paso en positivo, está bien, menos mal que ha venido, incluso ha mejorado lo que pensó el Ministerio de Economía del PSOE en solitario, pero oye,
que se queda absolutamente insuficiente, porque el 15%, pues vale, es mejor que algunas empresas que solo pagan el 2%, el 4%, el 6%, pero sigue estando muy por debajo de lo que paga cualquier asalariado, cualquier persona normal. Así que bienvenida a la medida, pero todavía queda mucho por hacer. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.